Las mismas personas que se imaginan la energía como ladrillos tienden a considerar las emociones como algo así, como plumas de gallina. Vamos a hablar un poco de la energía emocional. Las buenas emociones significan que tú estás lleno de plumas suaves y secas, que le proporcionan una agradable sensación cálida. Mientras que las emociones malas significan que tú estás lleno de plumas húmedas, apelotonadas, que te dan una sensación desagradable. Si se capta esta idea, se aplica lo siguiente. Si tú te sientes mal y quieres sentirte otra vez bien, tienes que retirar las plumas húmedas, deshacerte o quitarte de encima las emociones malas y reemplazarlas por plumas secas, llenarte de emociones buenas. Como una nueva teoría de las emociones, esta no funciona muy bien, porque una emoción, tal como la energía, no es algo tangible. Si tú sientes efectos sanadores al expresar ira, aflicción, pena u otras emociones, eso no ocurre porque te hayas deshecho de algo. Ocurre porque tú has cambiado tu forma de actuar, has puesto energía en movimiento y has soltado tensiones que resultan del esfuerzo por ignorar las emociones. El potencial para la reaparición de las mismas emociones seguirá existiendo mientras tú no cambies tu actitud hacia el recuerdo que las causa. Sin embargo, se pueden presentar de inmediato efectos de sanación si se cambia directamente a una emoción positiva sin preocuparse de deshacerse de la negativa. En una conferencia en Colorado fui a una disertación vespertina acerca de la felicidad, que fue realizada por un joven francés. Su mensaje fue sorprendentemente simple. Si quieres ser feliz, entonces simplemente sé feliz. La mayor parte de la discusión de la tarde se desarrolló según el siguiente esquema: pregunta, respuesta. Pregunta: ¿cómo puedo ser feliz si he perdido mi trabajo? Respuesta: sé feliz. Pregunta: ¿cómo puedo ser feliz si estoy enfermo? Respuesta: sé feliz. Una gran cantidad de personas abandonaron esa discusión sacudiendo la cabeza. No sabían qué hacer con la idea de que podemos elegir nuestra felicidad. La felicidad viene de preferir orientarse hacia lo que se ama, en vez de orientarse hacia lo que no se ama. No son sucesos externos o la acción de otras personas los que nos hacen desdichados. La desgracia y la miseria se originan de la resistencia activa o pasiva contra determinados sucesos y formas de conducta. La resistencia genera tensión y un exceso de tensión genera o refuerza la enfermedad. La felicidad y otras emociones positivas disuelven tensiones y apoyan la fuerza sanadora natural del cuerpo. En teoría, esto suena bien, pero ¿qué ocurre con la práctica? Una cosa es pedirle a alguien que sea feliz, pero algo muy diferente es para la persona respectiva realizarlo. Es como si se le propusiera a alguien estar bien. Sin los medios y métodos correspondientes para estar bien realmente, ese consejo es hueco y vacío. A continuación, explicaré algunos métodos para producir estados emocionales positivos. Si nos encontramos en malas condiciones emocionales, tal vez no tengamos ganas de aplicarlas. Por eso podría ser útil considerar estos métodos
como un tipo de medicina emocional que se debería tragar si se quiere sanar. Pensar en cosas bonitas. Si sufres corporal o emocionalmente, te ayudará realmente a sentirte mejor si piensas en cosas bonitas y agradables que tú amas. Da lo mismo si son paquetitos de regalos de cumpleaños, envueltos en papel lleno de colores o cualquier otra cosa. Esto relaja los músculos, libera endorfinas e impulsa una gran cantidad de otros efectos buenos de sanación. El truco es tomarse realmente tiempo, por lo menos 1 minuto en cada momento, para llenar tu mente con recuerdos o fantasías de cosas queridas. Para el propósito de sanación, es mejor mientras más tiempo usas en esto. Pero al principio, por lo menos, inténtalo por 1 o 2 minutos. La fuerza del amor. Hace algunos años, mi organización recibió un paquete que no había sido pedido, lleno de prendedores de metal, en el que estaban las palabras «Yo soy amado». De esto formaba parte la historia de un hombre cuya esposa había estado en el hospital en un estado crítico. En una de sus visitas, él le dijo a ella: «Piensa simplemente que eres amada». Cuando él se había ido, ella captó esos pensamientos y se concentró en estos lo mejor que pudo, especialmente cuando la sobrecogía el miedo. Según la historia, su mejoría transcurrió tan rápidamente que fue designada como milagro. Se nos pidió que regaláramos los prendedores con la esperanza de que pudieran ayudar a otras personas. Hicimos eso y ayudaron realmente. Desde entonces he utilizado esa idea para mí mismo con resultados sumamente buenos y se las he dado a otros. Como para muchas personas no es tan fácil pensar de esta manera, he desarrollado el siguiente método para hacerlo más fácil al principio. Observa tranquilamente tu vida actual, incluyendo tu entorno más cercano y las personas que son importantes para ti. Anota en lo posible todo lo que te pueda ser de alguna utilidad e interpreta cada utilidad como señal de que eres amado por tu Creador. Figúrate que el aroma de una flor es un regalo del amor. Figúrate que el aire que respiras es un regalo del amor. El universo es un regalo del amor. Todo lo que las personas hacen por ti, comenzando con personas ajenas que te abastecen con electricidad, hasta la ayuda de amigos y parientes, son señales de que eres amado. En la medida en que le des más importancia a las señales del amor que a todas las demás suposiciones acerca de tu mundo, experimentarás una notable aceleración de tu sanación. Actitud positiva. Hace poco tiempo me encontraba en un largo viaje que me agotó mucho, corporal y mentalmente. Después de 2 semanas comenzaron a manifestarse los síntomas de un resfrío, una nariz que goteaba permanentemente, los senos nasales laterales tapados y estornudos. A raíz de mis experiencias en el pasado, supe que en este caso se trataba de síntomas de estrés y no de un bacilo o bacteria o virus. Entre todas las técnicas que yo utilizaba para reducir el estrés, la que me aliviaba más rápido era el cambio de estado de ánimo a un estado de confianza. No se trataba de tener confianza en algo determinado, sino simplemente de una sensación fundamental de confianza. Dentro de segundos después de ese cambio, todos los síntomas del resfrío se me habían pasado. Mi nariz estaba seca, mis senos nasales laterales estaban despejados
y ya no estornudaba. Energía mental. Tal vez te sorprenderá que yo en este párrafo no voy a escribir acerca de pensamientos o telepatía, sino solamente voy a hablar sobre la atención. Cuando tú diriges tu atención a algo, ocurre algo sumamente importante. Se origina una onda energética. Yo la llamo energía mental, pero hasta ahora no se puede medir o demostrar directamente y tampoco existe ningún método para verificar científicamente su existencia. Sin embargo, se forma una onda cuando dirigimos nuestra atención a una cosa determinada y podemos notarla por los efectos. Cuando dirigimos nuestra atención a una cosa determinada, esa cosa se modifica, muchas veces de un modo que se puede medir científicamente. Considerado desde el punto de vista de mi teoría de las ondas, la pura atención dirige una onda mental sobre el objeto de la atención, y eso ejerce influencia sobre la energía de las ondas de ese objeto. El tipo de efecto depende del grado y de la duración de la atención, como también de la información que es transportada a través de las ondas de energía mental. La fuerza de tu voluntad. Aquí deseo explicar algunos experimentos que tú mismo puedes realizar para examinar la fuerza de tu voluntad. Para eso puedes emplear palabras, imaginación o contacto físico para dirigir tu atención. Pero debes tener en claro que estos no constituyen la fuente de la fuerza. Los resultados son determinados por la intensidad de tu intención. 1. Abrir una tapa. Busca un recipiente con una tapa que sea muy difícil de abrir. Después de tu primer intento infructuoso, si tu primer intento es exitoso, no tiene sentido continuar. Pídele mentalmente a la tapa que se abra fácilmente o a tu mano que la abra con facilidad. E imagínate que tú ves y sientes que esto ocurre. Al mismo tiempo dirige tu atención a que eso ocurra. La firmeza del cierre y la fuerza de tus manos son factores que por supuesto hay que considerar también. Tal vez tú necesites más de un intento, pero la diferencia con el primer intento será en todo caso claramente perceptible. 2. Levantar un objeto. Toma un objeto bastante pesado que puedas levantar con una mano, como por ejemplo una piedra grande o una botella llena o una pequeña estatua. Emplea la fuerza de voluntad para levantar el objeto por segunda vez. La diferencia será claramente perceptible. 3. Hacer crecer el dedo medio. Para que no te asustes, deseo revelarte de inmediato que tú, con esta prueba, solamente produces un efecto transitorio. Se trata simplemente de mostrar cómo la fuerza de voluntad puede influenciar el propio cuerpo. Solo muy pocas personas, por razones incomprensibles, parecen no estar en condiciones de producir este efecto. Probablemente sus dudas conducen a un efecto perturbador. Comienza encontrando en tus dos muñecas el pliegue que se forma de manera más o menos horizontal, exactamente debajo de la palma de la mano. Junta las dos muñecas exactamente donde están esos pliegues y coloca tus manos planas una contra la otra como si quisieras rezar. Fíjate en los dedos medios, que en la mayoría de las personas deberían estar a la misma altura, es decir, son iguales de largos. En este caso, empuja una mano un poco más arriba. Si uno de sus dedos medios es más largo que el otro, por favor empuja hacia arriba el más corto, de modo que el dedo medio más largo esté un poco más abajo.
Ahora dirige tu atención al dedo medio de la mano que está más arriba y hazlo crecer con la fuerza de tu voluntad. Pídele que crezca. Imagínate claramente cómo crece y, lo que es más importante, desea que éste se alargue. Haz esto durante 1 minuto con toda intensidad. Después junta las 2 muñecas como al principio, donde están los pliegues, y coloca las palmas planas una contra la otra. Sorpresa. La atención misma es activada por una de las fuerzas más misteriosas del universo, la voluntad. La característica fundamental de la voluntad consiste en que pone energía en movimiento, genera ondas. Podemos tener una intención, pero se necesita la voluntad para efectuarla. Podemos tener un anhelo, pero se necesita la voluntad para realizarlo. Podemos tener un deseo, pero se necesita la voluntad para cumplirlo. Podemos tomar una decisión, pero se necesita la voluntad para realizarla. Pero, y aunque se podría racionalizar o justificar todo esto de alguna manera, nadie puede decir de dónde viene esa voluntad en realidad. Por lo tanto, olvida esta parte del problema y simplemente parte de la base que la fuerza de la voluntad existe. ¿Por qué no? A continuación se trata de utilizar esta fuerza. Para eso hay que considerar 2 aspectos importantes. Enseguida te revelaré uno de los secretos más útiles de toda tu vida. El primer aspecto del querer es la intención de que algo debe ocurrir, o no. Pero eso no significa simplemente tener un propósito o abrigar una determinación. Esas son variantes de voluntad débil, que en un cierto lapso de tiempo pueden tener un efecto o no, lo que sin embargo depende en gran medida del poder que tengan otras influencias. No, aquí me refiero a una intención activa, apareada con la mayor expectativa llena de confianza que tú puedas reunir. Se trata de una idea que idiomáticamente no es fácil de transmitir, pero espero que yo me haya expresado en forma suficientemente clara. El segundo aspecto es igualmente importante. Tú diriges tu atención hacia fuerzas que ya existen o que deseas utilizar. Muchas personas renuncian a utilizar su voluntad porque tratan de emplearla directamente para hacer cambiar algo, pero esa no es la mejor forma en que funciona la voluntad. Como mejor funciona es generando ondas que actúan sobre ondas de energía ya existente o potenciales o las apoyan. En vez de dirigir tu atención a que un tumor canceroso desaparezca de inmediato, es más efectivo pedirle al propio cuerpo que emplee todos sus recursos. De estos forman parte tu sistema inmunológico, los medicamentos o incluso posibles operaciones para hacer desaparecer el tumor. Junto con el esfuerzo natural del cuerpo para sanarse a sí mismo, tu voluntad forma así una combinación muy efectiva. La voluntad dirige a la atención y la atención influye en lo que ocurre. Las siguientes técnicas para el control y el fortalecimiento de la voluntad han resultado ser muy efectivas en la sanación inmediata. Deseo ya de antemano revelarte que la última es realmente fantástica. Técnica para el relajamiento de los ojos. Gracias a esta técnica podrás leer una escritura muy pequeña desde una distancia de 15 centímetros, sin anteojos. Para relajar rápidamente tus ojos, aprieta firmemente de 3 a 5 veces seguidas. Con eso se originan ondas relajantes de energía, por medio de las cuales mejora la visión. Pero para lograr permanentemente efectos positivos, hay que mirar esta técnica de otra manera. Muchas personas desarrollan la tendencia habitual de querer captar
las cosas con sus ojos como si quisieran retenerlas. El esfuerzo que se hace con el intento de aferrarse a lo que ocurre e incluso de atraerlo de algún modo hacia sí mismo genera una fuerte tensión en los músculos de los ojos. Esa tensión puede a su vez afectar la vista. Pero la realidad es que todo lo que viene hacia ti lo hace. Tú no tienes nada más que hacer que recibirlo. Sin embargo, si tú has desarrollado la costumbre de retener con los ojos por alguna razón, estos estarán estresados o agotados y con seguridad tú deseas actuar un poco más activamente para relajar tus ojos y mejorar tu vista. Lo que tienes que hacer es dirigir simplemente tu atención a la parte de atrás de tu cabeza y la mantienes ahí, mientras miras algo. Es bueno respirar profundo y lento junto con esto. Y además, imaginarte que tus ojos se encuentran en el extremo de atrás de un largo túnel que conduce a la parte de atrás de tu cabeza. También puedes colocar una mano en la parte de atrás de tu cabeza para mantener mejor la concentración dirigida a esa parte. Pero el efecto principal de esta técnica se lleva a cabo por medio de la concentración intensiva en la parte de atrás de la cabeza. La técnica pico pico. Pico pico es una palabra hawaiana que significa centro con centro. En principio consiste en trasladar tu atención de un lugar a otro en conexión con respiración profunda. La respiración ayuda a mantener la atención y a aumentar la energía mental. Hay numerosas variantes y formas de aplicar esta técnica. A continuación presentaré 4 que son las más útiles para la sanación inmediata. Cada una de ellas se puede practicar sentado, de pie, caminando o acostado. Nuevo ímpetu con pico pico. Inhale mientras dirige su atención a la parte superior del cráneo. Exhale y traslade su atención al ombligo. Al hacerlo, desee relajamiento o energía fresca a voluntad. Muchas personas tratan de imaginarse cómo fluye la energía desde la cabeza al ombligo. Pero eso no solamente es innecesario, sino que puede incluso entorpecer el flujo. La mejor forma en que funciona pico pico es cuando usted deja de manipular algo y simplemente le deja todo el asunto a la atención. Solamente traslade la atención desde la cabeza al ombligo y no intente mover la energía. La técnica es útil cuando se tiene un poco de miedo o una leve tensión, o cuando usted necesita energía fresca o simplemente como entrenamiento de pico pico. Eliminación del estrés con pico pico. Inhale mientras dirige su atención lo más alto posible sobre su cabeza. Para esto yo uso a menudo una estrella como foco, pero las nubes o el cielo también sirven. Exhale y traslade su atención tan abajo como pueda bajo sus pies. Deséese bienestar. En Mongolia le mostré esta técnica a una mujer chamana de ahí que sufría de un repentino ataque de dolores de cabeza y náuseas. Ella se imaginaba que esas molestias podrían haber sido causadas por el ataque psíquico de un enemigo, pero yo le propuse probar primero con estas técnicas antes de recurrir a otros medios. Si ella padecía simplemente de un fuerte estrés, y así era con nosotros dos, esta técnica ayudaría. Si su estado no mejoraba con esta técnica, ella podía simplemente utilizar sus propios medios. Pero como la técnica tuvo efecto dentro de pocos minutos, ella no necesitó entonces realizar rituales de defensa. Armonización con pico pico. Inhale mientras dirige su atención al ombligo. Exhale y traslade su atención a la parte del cuerpo que necesite relajamiento o sanación.
Como esto mejora de inmediato la circulación, es muy bueno para utilizarlo en caso de músculos rígidos o con dolor, pero también actúa como técnica inmediata de sanación en caso de extremidades dormidas o adormecidas. Cuando despierto en la mañana y noto que mi mano o mi brazo está dormido, todo lo que necesito para hacer desaparecer el adormecimiento son 30 segundos con este pico pico, sin los más mínimos dolores u hormigueos excesivos. Incorporar con pico pico. Inhale mientras dirige su atención a algo que esté fuera de su cuerpo, que tenga para usted características o asociaciones deseadas. Exhale y traslade su atención a una parte del cuerpo en la que deben manifestarse esas características o asociaciones. Imagínese el objeto externo de la atención en miniatura dentro de esa parte del cuerpo. Deséese el efecto apropiado. A los objetos para dirigir la atención que son adecuados para muchas molestias pertenece todo lo que se mueve, lo que se derrite o se disuelve, lo que está tranquilo o quieto o lo que está cargado con energía o es fuerte. La técnica de la repetición. Desde hace poco tiempo llamo a esta técnica Mind Blower para indicar sus impresionantes efectos. Antes también llamaba a esta técnica repatterning, reestructuración. Resulta difícil encontrar un nombre apropiado para una técnica que lo capacite a usted para sanar quemaduras, heridas por cortes e incluso fracturas de huesos en solo pocos minutos. Esta técnica probablemente será la que se enfrente al mayor escepticismo de todas las otras técnicas, pero la prueba está en la práctica. Sobre la base de mis investigaciones empíricas, estoy convencido de que el cuerpo tiene la tendencia natural de sanarse a sí mismo de inmediato. Lamentablemente, en el área de la medicina rige el principio fundamental de que el cuerpo necesita tiempo para la sanación. Pero yo soy de otra opinión. Pienso que lo que necesita tiempo es la disolución del estrés y el desvío de las ondas energéticas para que el cuerpo pueda dejar que la sanación transcurra sin impedimentos. La experiencia indica que el cuerpo se sana más rápidamente mientras más rápidamente se reduzca el estrés y se desvíe la energía. Con ayuda de esta técnica se puede lograr eso con una rapidez asombrosa. Cuando el cuerpo está lesionado, moviliza de inmediato todas las fuerzas disponibles para repararse. Pero el cuerpo recibe de 3 fuentes su información acerca del estado actual: de las impresiones sensoriales directas del entorno, de sus propios recuerdos de impresiones sensoriales y de las imaginaciones de la mente referentes a impresiones sensoriales del pasado, del presente y del futuro. Él trata luego de coordinar los datos de estas 3 fuentes para reaccionar adecuadamente ante una situación dada. En el caso ideal, los datos memorizados contienen informaciones valiosas acerca de cómo el cuerpo se las ha arreglado en el pasado con tales situaciones. Y el poder de imaginación de la mente puede reforzar éxitos anteriores, fortalecer estrategias del presente para superar problemas y dirigir progresos futuros. Así podría funcionar esto, y a veces ocurre incluso en ocasiones extrañas y con individuos poco comunes. Por suerte, el cuerpo hace muy bien su parte de trabajo de sanación, pero lamentablemente eso ocurre solo rara vez con la mente. En vez de ayudar al cuerpo, en la mayoría de las personas la mente crea obstáculos. Puedo decir tranquilamente la mayoría de las personas, ya que de lo contrario las condiciones de salud y sanación en el mundo serían muy diferentes. En la mayoría de los casos ocurre lo siguiente: mientras el cuerpo está dedicado a la sanación, la mente reproduce de nuevo el accidente en la imaginación. Junto con eso reacciona con indignación y anticipa evoluciones negativas. Todo eso le agrega a la situación mucho estrés adicional y obstaculiza el proceso de sanación.
Y como si eso fuera poco, el cuerpo tiene también que arreglárselas con recuerdos de reacciones mentales anteriores ante incidentes, accidentes y lesiones. Una solución a estos problemas consistiría en tranquilizar la mente e inducirla a ayudar al cuerpo en vez de perturbarlo. Eso ocurre exactamente con la técnica de repetición. Yo sé que eso no suena muy impresionante. En inglés, mind-blowing, este término norteamericano se justifica solamente porque los efectos en comparación con las expectativas habituales son verdaderamente asombrosos. Si usted sufre de una lesión, proceda con su cuerpo de la siguiente manera. Usted debe relajar sus músculos lo más que sea posible y junto con eso realizar una cuasi repetición del suceso que causó la lesión. Una cuasi repetición es una acción que representa algo así como una copia de la acción original. La diferencia consiste en que usted mismo puede terminar la acción parando poco antes del contacto traumático o eludiendo ese contacto. Si usted, por ejemplo, se ha quemado un dedo porque ha tocado algo caliente, entonces repita de inmediato esa acción moviendo el dedo en dirección a la fuente del calor y manteniéndolo a una distancia segura poco antes del nuevo contacto. Repita eso hasta que el dolor disminuya, lo que habitualmente demora menos de un minuto, siempre y cuando usted realice correctamente el resto de la técnica. Si se ha apretado los dedos con una puerta, deje los dedos en el mismo lugar y repita el movimiento de la puerta hasta poco antes del contacto con sus dedos. Si ha chocado con el dedo grande del pie, mueva su pie una y otra vez hacia el objeto con el que ha chocado y cada vez detenga ese movimiento poco antes del contacto. Si se ha golpeado un dedo con un martillo, mueva ese martillo una y otra vez de la misma manera en dirección al dedo, pero naturalmente sin contacto. Si se ha cortado con un cuchillo, repita el movimiento que produjo el corte sin contacto directo, después que usted haya estancado la sangre, si ha sido necesario. En todos los casos, usted debe continuar con la repetición de la acción respectiva hasta que el dolor disminuya. Si por alguna razón es imposible o no es práctico trabajar con el mismo objeto que le ha causado la lesión, lo puede reemplazar por otro objeto, como por ejemplo una mano libre para representar un ladrillo o un cuchillo o un recipiente de vidrio para reemplazar una olla caliente. Como nuestra mente es la que se encarga de la mayor parte del estrés en caso de accidente, en esta técnica el lado mental es el más importante. Se compone de dos partes que en lo posible deben ser realizadas simultáneamente. La primera parte consiste en dirigir toda la atención hacia el momento presente en que es repetida la acción alternativa sin contacto. El éxito de esta técnica depende en primer lugar de su capacidad para concentrar la mente en el suceso actual, pero no en lo que sucedió cuando ocurrió la lesión, o en lo que todavía podría suceder a causa de la lesión. Para hacer esto correctamente, se necesita un acto de voluntad. Usted tiene que proponerse no pensar en nada más que en la inofensiva acción de repetición a la que en este momento se está dedicando. No se enoje si sus pensamientos se desvían. Simplemente propóngase hacer regresar su mente al presente todas las veces que sea necesario. La segunda parte de esta técnica consiste en el uso de palabras que contribuyan a mantener su concentración dirigida al momento presente y de ese modo facilitarle al cuerpo sanarse a sí mismo. Una de mis favoritas es "no ha pasado nada". Mira, no ha pasado nada. Eso se repite siempre, hasta que el dolor haya pasado. Esas palabras fueron primero usadas espontáneamente por una mujer cuya pareja se había hecho una grave herida al cortarse
cuando tuvo una caída practicando esquí acuático. En este caso, el lesionado estaba inconsciente y no podía hacer nada por él mismo. Por eso, la mujer lo mantuvo con un brazo sobre el agua, mientras con la otra mano repetía un movimiento sobre la cabeza de él, como si el brazo fuera el esquí acuático que lo había herido, y gritaba las palabras mencionadas anteriormente. Cuando estuvieron de regreso en la playa, después de que un bote los hubiera recogido y se hubiera limpiado la sangre en la cara del hombre, ya no se veía ninguna señal de la herida por el corte.